para que entendamos entonces qué sucede. Vienen y el golpe va cada día decreciendo más. Muchos días era ya común 0 homicidios. Como Sí, ha vuelto, como después, hoy. como hoy, Hoy, 0 homicidios. cero Tercer homicidios. día dentro del régimen de excepción, 0 homicidios, controlado. O sea, pero ¿qué es en esencia al tema de derechos humanos, que es el que me has preguntado Pero tú? quizás antes una cosita, porque algunos medios han tratado de cuestionar o criticar el tema de el plan control territorial, argumentando que hay un acuerdo, una negociación con las pandillas. Es que el que la hizo cree que así es como él los demás, o sea, y no, ¿cómo va a ser lógico? O sea, así, es de pensamiento elemental, que alguien que vive golpeando permanentemente desde el centro de mando, que eran los penales, que ya no los tienen controlados, y ha seguido efectivamente manteniendo el país fuera de los 20, tiene un acuerdo con la criminalidad, si hay reducción de extorsiones. Es que la oposición, como está tan desprestigiada, tan alicaída, voy a usar términos, está tan disminuida, porque así es y lo muestran las encuestas, se agarra de cualquier elemento para querer atacar al gobierno. Los desaparecidos, si los desaparecidos no se desaparecieron en la administración del presidente Bukele. Las fosas clandestinas, y hacen de esos unos grandes issues de información, que las fosas clandestinas, todas esas fosas clandestinas se llenaron de muertos en el gobierno de Sánchez Serén. Ahí, cuando estuvimos en el top número 1 de criminalidad en el mundo, esos muertos no son muertos de la administración del presidente Bukele. Esos desaparecidos que están ahí en Chalchuapa, en los diferentes lugares, son culpa de la ineficacia y la ineptitud de Benito Lara, de Howard Cotto, que era director de la Policía Nacional, del otro señor que ya me acuerdo que está preso ahorita. Manuel Melgar fue ministro de Justicia y Seguridad. Sí, es parte pero el último, Mauricio Ramírez Landaverde, del mismo Nuegado y del comando central que manejaba Casa Presidencial, porque el país debe de saberlo. En Capres no mandaba el Nuegado. Sánchez Serén no mandaba él, mandaba el comandante Medardo González con la comandante Rebeca, con Manuel Melgar, con Eugenio Chica. Ese aparato era el que tomaba las decisiones ahí y Óscar Ortiz, a quien le encomendó públicamente, porque como el vejete estaba enfermo y se lo llevaban para Cuba cada 15 días a hacerle no diálisis, la sangre le cambiaban, porque es la verdad, o sea, yo no estoy hablando ninguna mentira aquí hasta que terminó huyendo del país. Ese equipo es el responsable de las muertes en las fosas clandestinas. Ese equipo de seguridad nos tuvo en el top allá, número 1 del país más violento del mundo durante 7 años. Y no que hay que preguntarse por qué eyectaron y pulsaron el botón de los asesinatos el fin de semana, que llevó a 86 homicidios, 86, porque después ya van, y escúchalos en el discurso, más de 100, 86, vamos a hablar con la cifra exacta de los 3 días. Fue porque la lectura personal mía es por lo siguiente. Cuando viene ante el incremento del precio de la gasolina, de los combustibles por el conflicto de Ucrania, entonces el gobierno lanza las medidas, pero para que las medidas fueran reales, el gobierno lanza ciertas acciones paralelas, como fuera ir a vigilar que efectivamente no le subieran el pasaje del bus al pueblo, a la gente. Ruta, vamos, piense usted, sigamos la hilvanación, Ruta 42 y Ruta 152, ¿verdad? Sí. Y véngase su nombre, Catalino Miranda, quien está preso. Bueno, ¿qué sucede? Es sabido de todo el pueblo, de toda la gente, que no solo en esas rutas, en otras, el punto de la extorsión y el manejo de la delincuencia, de robar los teléfonos celulares a la gente en los buses. El que usa bus sabe exactamente de lo que estoy hablando. Yo no lo estoy hablando porque me lo invento, sino porque he investigado este tipo de fenómenos. Ahí había una connivencia y convivencia entre la delincuencia pandilleril, el crimen organizado y estas rutas de buses. Cuando se golpea directamente a este problema, entonces los delincuentes, que una de las partes más importantes de su financiamiento es la extorsión al transporte público, sienten que va a venir un cambio profundo y vinieron un par de calenturientos que están entrelazados y dijeron, vamos a pulsar con el gobierno. Si hay que dar la orden de matar, no cuesta matar. Si ahí, esos que andan ahí, esos 8,000, ahí hay asesinos a sangre fría. Pero un momentito, espéreme. Aguánteme la peña, porque aquí usted está diciendo, por primera vez está diciendo algo que no he escuchado a nadie decir, que es la relación de una medida que se adopta de intervenir 2 rutas del transporte grandes, la extorsión y el incremento de los homicidios en el fin de semana, que fueron 86 personas. Yo le doy esa lectura y quiero decirlo con claridad. ¿Por qué? Ahora, ¿pero qué involucramiento tienen
los empresarios, bueno. Es que están metidos, hombre, sí. Es que esto no es nada. Si es de todos conocido, si ahí andaban con guardaespaldas, fusil, ¿y por qué no les pasa nada? Ah, no, yo combato a la extorsión porque yo me defiendo. No es cierto. No es verdad. O sea, ahí hay una maraña, un entrelazado entre malos empresarios, gángster y delincuentes con los pandilleros. Entonces, mi lectura, y por eso lástima que... Entonces, ¿tiene relación el incremento de los homicidios en ese fin de semana negro con la intervención del...? Es una parte de eso. Y la segunda parte, porque son dos elementos, Ajá. es aquí hay parte de la vieja oposición, de los viejos partidos, y lo voy a decir con claridad, sin temor alguno. Aquí están metidos dirigentes políticos del FMLN y de Arena, con nexos con las pandillas. ¿Quiénes han financiado a las pandillas? Arena, con dinero de empresarios, con sospechas muy grandes, como la de la familia Simán, de Javier Simán, de haber financiado a Norman Quijano. Estoy siendo prudente. Sospechas. Y hay voces muy grandes que fueron los que le entregaron el dinero a Paolo Luers para que fuera a entregárselos a las pandillas. Porque el país entero vio a Ernesto Mason en el lago de Ilopango, en una casa, que todos los que sabemos y hemos profundizado, se reunió con los pandilleros y en otra reunión les entregó maletas de dinero. El dinero salió de alguna parte, ¿verdad? No nace en el árbol. Entonces, quienes han tenido, bueno, fue capturado hace 3 días uno que estaba metido, un pandillero delincuente asesino. El Pantera. El Pantera, que trabajaba con Ernesto Mason en la campaña. ¿Quiénes se sentaban con los delincuentes? Los dirigentes de Arena. Norman Quijano, porque anda huyendo. Si le quitaron el fuero y anda prófugo de la justicia, ahí en la red de pastores, que es Adán Mejía, que sale en otro medio, es parte de esa red de pastores. Nelson, no me acuerdo el apellido, en donde están en la casa aquella que se reunieron. Ellos se han reunido. ¿Quiénes tuvieron relación en con esa reunión? Estuvo también el Ojo Angulo, Ernesto Angulo. Ernesto Angulo, que anda prófugo también, y a ese hay que buscarlo y agarrarlo, porque ese es el eslabón de confirmación de todas las cosas. Bueno, Norman siempre negó que él fuera parte de eso. Pero el país entero lo vio. Además, argumentó que había sido engañado. Neto Mason sí dijo, bueno, si yo me voy a llevar a muchos. He dejado un video en el que yo expongo... Pero siempre dijo que fue mandado por quién? La dirigencia. ¿Y quién era el candidato a la presidencia? ¿Quién es el que tenía? Era Norman Quijano. Entonces, vamos en la hilvanación de las cosas. La oposición está tan alicaída, tan golpeada, que necesitaba pegarle al castillo sólido de la lucha contra la delincuencia para tener discurso político. ¿Por qué? Porque la gente lo sabe, que esto iba avanzando en 10 meses, que se tiene la capacidad de controlar verdaderamente los elementos de la lucha contra la delincuencia, y entonces el FMLN tiene relaciones a través de Aristides Alvarenga, Benito Lara, además hay dirigentes pandilleros del FMLN. Gerson Martínez, han tenido una convivencia con los pandilleros y acuerdo, y la tregua pues, y no eran los penales bajo la administración del Frente con Munguía Payés, desde Mauricio Funes con el Nuegado, no eran los centros de mando operacionales, si les habían puesto teléfono de tarjeta que compraban ahí mismo, la fiesta, las prostitutas, ellos han sido. Entonces, aprovecha para generar la crisis ante la alza de los precios del combustible, el tocarles el elemento de la extorsión, eyectan, fíjate el término que impulsan a algunos estúpidos líderes de las pandillas a entrar en un conflicto con la seguridad pública y con el país y con el gobierno. Y entonces mataron 86 personas. Sí. No, pero por si hay algo disperso, la argumentación suya es que el incremento de los homicidios obedeció a la intervención de la empresa de Catalina Primero fue una orden. Vamos a ponerlo clarito. Hubo una orden. ¿Cuál es la pregunta que todo el mundo lo está haciendo? Sí. ¿Y quién dio la orden? ¿Y quién dio la orden? Entonces, hay que poner el punto. Hoy ya se atendió, como lo debe hacer el presidente responsablemente, atender el elemento, ok, guerra quieren, guerra montaron, guerra van a tener. Entonces, a 10 meses de la eficacia del control de la lucha contra la delincuencia desde la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el órgano ejecutivo, entonces se monta lo que tú ves, el hashtag, por decirlo de alguna forma, que es un concepto guerra contra las pandillas. Hoy sí, con todas las herramientas, se va contra ellos. Pero entonces, ya llegó el momento ahorita, que 8.000 capturados, ahí se siente la paz y la tranquilidad en muchos de los lugares. No se ha terminado, porque esto sigue. ¿Qué dice el presidente con cada tuit? Seguimos, ¿verdad? Sí. Y que lo entiendan, esto no va a parar. Vaya, miren, sí. Dos cosas, ¿verdad? Tal vez usted las puede explicar, porque usted no es funcionario público, definitivamente, pero hace una lectura de la realidad. La primera es, muchos argumentan, y los que han tratado de cuestionar la decisión de entrar de manera frontal con las pandillas, ¿por qué esperar hasta que las pandillas deciden asesinar a 86 personas en un fin de semana?
Y lo otro es No, cierto. pero paremos ahí. Es que es importante. Ahí es donde tú estás haciendo tu labor Ajá, periodística. sí. Y lo que hablábamos al inicio. Toca porque son preguntas válidas. No, pero es que es una pregunta de fondo, que hay que contestarla, hay que evacuarla. ¿Por qué hasta que mataron 86 ¿Por qué personas? no hacerlo antes? La lucha. Los pandilleros ahí estaban, los líderes de pandillas ahí estaban, el territorio donde estaban pernoctando ahí estaba. Porque esta guerra contra las pandillas, este plan de control territorial, tiene diversidad de fases. Y iba avanzando a la muestra, te lo pongo como un botón, que es la salida de la lista de los 20, pero evidentemente no habías ganado totalmente el punto. O sea, la guerra contra las pandillas. Por eso es que hay que ver entonces el antecedente. No es cierto que vayan 3 años con todas las herramientas. Son 10 meses en las cuales los ha tenido. Hasta el 1 de mayo se va a cumplir el primer año de contar con todo. Y esos 86, esos fueron 3 pruebas, Josué. Sí. ¿Te recuerdas que primero mataron 24? Sí. Aquel incremento. Sí. Después, Sí. creo que fueron 27 la segunda vez. Y el gobierno inmediatamente respondió, Sí, reaccionó. Entonces, la tercera, porque entonces ya no se puede llevar esto a la dilación, a la dilatación en el tiempo. Hay que responder de una vez por todas. ¿Y por qué? Porque se siente preparado. Porque se siente hoy con las herramientas necesarias para